ラインスレー部隊は発射体制を維持したまま待機。イオク、なぜ私が地球外縁機動統制統合艦隊に攻撃しないかわかるか？いえ。彼らはマクギリスの命令で動いてはいるが、革命の徒ではない。革命軍や鉄火団、そしてマクギリス本人を叩けば、彼らは一瞬で従順な羊に変わる。せっかくの戦力消耗させるバカはおるまい。戦いの後のことまで。さてどう出るマクギリス・ファリド。聡明なるものであれば直ちに降伏を考えるはず。しかし愚者であるならば。慌てないで。怪我してる人は申告してください。大丈夫な人はホタルビと同じ持ち場に行ってください。バカ野郎どもがこんなところでつまずきやがって。すまねえ。今はこれ以上のことをしてやれねえ。敵は取る。ああ、必ずだ。こっちはいっぱいだ。時はゲラルホルンの船でもやってる。急ぎのやつはそっちに回れ。シノ。嘘だろ。シノ。山木、そこ俺ってよかった。俺てっきり。Buen día para todos. Buen día, profe. Buen día, brother. Buen día, profesor. Enciendan sus cámaras, por favor. Bien, hoy lo que vamos a hacer es un repaso de lo que estábamos dando hasta ahora, porque hay algunos que ya empezaron a convulsionar con los más fáciles ya, ¿verdad? Eso significa que no me están siguiendo y no están haciendo algunos de su parte, ¿verdad? Por las tareas, por ejemplo, a no ser de que alguno no haya visto bien y me haya puesto encima las tareas. Los dos circuitos hicimos ya en clase, ¿sabes? Todo lo que yo le dije, anoten, escriban, ni eso hicieron. Por eso que tengo muchos que no entregaron, a no ser que me digan trabajé con fulano. Hasta el momento una sola persona me dijo, hicimos entre dos. Después no he recibido, creo que de Ávalo, Guillermo Benítez, a ver, no noté mal de León, que tengo que revisar por las dudas. Creo que de Valeria tampoco, Isea, Uroki, Ocampos, Vega. Si no registré mal, esas personas no me entregaron. Como les dije, si no me siguen, si no anotan, si saben que son de memoria volátil, entonces están trabajando mal. O sea, si no me entregaron luego eso que hicimos juntos, ¿verdad? Que será cuando tienen que trabajar solos. O sea, ya es un problema, ya veo un problema ahí. ¿Por qué? Porque así va a ser el examen. O sea, como les dije, ni bien nos reincorporamos presencialmente, ya vamos a tener el examen. Estamos de presentación, está bla bla, miramos qué hay de nuevo y ya fijamos fecha de examen. Yo le digo, ni bien tengamos las clases presenciales, ya vamos a tener el examen. ¿Y cómo va a ser el examen? Pues así como le envió la tarea, para que entiendan qué es lo que va a hacer, ¿verdad? El tema 1 va a ser diagrama en bloques, que como le dije, de los 3 diagramas en bloques que tiene que tener, ¿verdad? No sé si ya les pasé el último, el más completo, el que va a ser para el examen. El primer diagrama hay que copiar un AM solo, el segundo AM-FM y el tercero ya tiene que ser el completo estereofónico y con entradas auxiliares.
Entonces el tema uno va a ser dibujar ese diagrama en bloques. ¿Por qué? Porque les dije que eso es lo único que tiene que tener de memoria, el diagrama en bloques. Y el tema 2 ya va a ser localizar los componentes, así como tienen en las tareas que les dije, ya hicimos eso, pero así se va a presentar en el examen. No tiene que ser algo, un ejercicio nuevo para el examen, tiene que ser algo similar de lo que estamos dando en clase. Ok, como les dije, una pena que no hayan hecho ni siquiera entre dos, ¿verdad? Ni siquiera copiar, o sea, eso es más preocupante todavía, ni siquiera copiar, eso es más preocupante. Lo otro preocupante es cuando se juntan dos personas que no entienden. Vamos a hacer juntos, ¿vos entendés? No, y yo tampoco. Entonces es realmente estúpido, ya están en tercer año como para juntarse con personas que no entienden otra vez para hacer juntos, ¿entienden? Todo mal, todo mal. Entonces, el que no sabe también hacerse el calladito, esperar, como les dije yo el año pasado, que se pose una paloma sobre su hombro, que el ángel Gabriel le diga, sí, tú vas a aprender, no van a aprender, ¿está? Tienen que hablar, tienen que pedir ayuda, y pedirle ayuda a alguien que sabe. Bueno, alguien que sabe de entrada es el profesor que estamos teniendo clase. Segundo, ya es un compañero, pero tienen que ayudar, no esperar, sí, yo no entendí nada, puedes explicarme todito de nuevo. Es muy, muy cómodo eso, muy, muy cómodo. Bien, voy a compartir mi pantalla para empezar nuestro repaso. ¿Pueden ver mi pantalla, gente? Sí, profe. Bueno. Bien, empezamos con el diagrama número 1. El diagrama número 1 es de nuestro receptor AM. De todos los bloques en AM, lo que normalmente no pido localizar es el amplificador de RF, ¿verdad? Porque dijimos que a veces lo tiene, a veces no lo tiene. Y el control automático de ganancia. Esto sí lo tiene, pero normalmente no suelo pedir como para localizar. Mezclador, un término que puedo decir también en inglés, puedo decir mixer sin ningún problema. Y este bloque que dice detector de modulador, podemos usar indistintamente, solo uno de ellos, detector de audio o de modulador, ¿verdad? Use detector de modulador, pero es o detector de audio o de modulador, indistintamente. Bien, los números que están acá y los gráficos, les dije no dibujen ni no escriban porque lo van a dibujar mal y no quiero garabatos. Bien, ¿qué son esos números que están acá? Esos números que están acá me está explicando qué es lo que hace, vamos a decir específicamente, el bloque mezclador y el oscilador local con la portadora externa que está llegando por la antena. O sea, este bloque acá de mezclador y oscilador local lo que hacen es convertir cualquier valor de frecuencia que llega por la antena que habíamos puesto nosotros y copiamos entre 540 kHz a 1600 kHz. Estas son portadoras externas. Entonces, al pasar por los bloques de mezclador y oscilador, específicamente acá en la salida, tenemos, dice, 455 kHz. Y ese es el valor que le llamamos frecuencia intermedia. ¿Cuál es su función de esa nueva frecuencia que le llamamos frecuencia intermedia? Es una portadora interna. El delivery, como habíamos dicho, que diablo, ¿cómo podríamos ejemplificar la frecuencia portadora de alguien que está llevando la información? Bueno, está trayendo la información hasta acá, hasta el mezclador, es esa portadora externa. Cuando sale del mezclador, ya lo convierte a una portadora interna de un valor fijo. Sea cual sea el valor de la frecuencia portadora externa que esté llegando,
a la salida del mixer tiene siempre la misma frecuencia portadora, que es de 455 kilohercios. ¿Cómo lo hace eso? Mediante suma y resta nada más lo que está haciendo. Entonces, el ejemplo numérico de lo que tenemos acá es para explicar un poquitito de qué diablo es lo que hace con la portadora. Entonces, por conveniencia, nomás siempre elijo una portadora que yo pueda usar rápido, ¿verdad? Tenemos una portadora de 1000 kilohercios. ¿Está dentro del rango de AM? Sí, 1000 kilohercios. ¿Qué hace el oscilador con este 1000 kilohercios que está llegando por antena? Él genera una frecuencia, sabemos que el oscilador es alguien que genera una frecuencia. ¿Qué frecuencia genera? Él genera una frecuencia mayor. ¿Qué tan mayor? 455 kilohertz más que la portadora externa. En síntesis, el oscilador local genera 1455 kilohercios. ¿Qué es lo que hace el mezclador? Profesor, ¿Sí? el oscilador local no sería para que se escuche mejor No, el no es para nada de eso. Para nada de eso. ¿Para qué sería entonces el Y oscilador? estoy explicando, déjame terminar. Genera entonces el oscilador una frecuencia mayor. ¿Qué tanto mayor? 455 kilohertz más que la antena. En síntesis, el oscilador, si recibe en antena 1000 kilohercios, el oscilador genera 1455 kilohercios. ¿Qué hace este mezclador? Básicamente se habla de que él hace una suma y una resta. De esa manera es su mezcla, de las cuales la suma va a salir siempre valores distintos, pero ¿la resta de qué? De la frecuencia que genera el oscilador local, y la que llega por la antena siempre va a ser de 455 kilohertz. ¿Y cómo es eso? Y es, repito, la frecuencia del oscilador local, que como un ejemplo numérico recibió 1000 kilohercios, el oscilador genera 1455 kilohercios. El mezclador, que hace con esas dos frecuencias, su principal función es restar estos dos. O sea que sería 1455 kilohercios menos 1000. Y eso es lo que me da 455 kilohercios. ¿Eso sale solo para 1000? No, ustedes pueden hacer el mismo ejercicio para cualquier valor de la banda de AM. Sí, Agustín. Alguien falta y acaba de escribir que le aceptes. No, ya pasó el tiempo, Ah, bueno. Entonces, a la salida del mezclador tenemos 455 kilohercios, siempre. Esa es la nueva portadora de la información. Acuérdense, portadora es portar, es llevar. ¿Llevar qué cosa? La información. ¿Cuál es la información? Audio. Entonces, con esa frecuencia intermedia que está ahí, es lo que decimos, allí empieza la etapa de frecuencia intermedia. ¿Por qué comienza allí la etapa? Porque allí tenemos el inicio siempre con un transformador de FI que reconoce esa diferencia que hizo el mezclador. Porque les dije, acá a la salida del mezclador también tenemos una suma de frecuencias. O sea que también tenemos 1000 kilohercios más 1455 kilohercios, y a la salida también tenemos 2455 kilohercios. Bien, en síntesis podemos tener acá la salida del mezclador varias frecuencias. Y entonces la etapa de frecuencia intermedia que dijimos empieza con el transformador de FI. ¿Y qué es lo que el transformador de FI? También dijimos es un filtro. ¿Qué es un filtro? También comparamos con un colador, ¿verdad? ¿Y qué es lo que hace el colador? ¿Qué es lo que hace el filtro? Deja pasar lo que nosotros queremos. De varias frecuencias que hay acá, la salida del mezclador deja pasar con facilidad esta frecuencia de 455 kilohercios. No es tan perfecto el primer transformador de FI, por eso es que necesita de por lo menos otro transformador de FI que debe tener
por lo menos 2 filtros, habíamos dicho como mínimo 2 filtros y como máximo dijimos 3 filtros porque igual pueden ir incorporándose otras frecuencias además de la de 455 kHz. Entonces, esta es nuestra nueva portadora cuyo valor es 455 kHz y les denominamos frecuencia intermedia. Bien, esta etapa, ¿verdad?, de frecuencia intermedia está compuesta por filtros y amplificadores. Eso ya les había dictado. Filtros de frecuencia intermedia que son transformadores y amplificadores de frecuencia intermedia. Después de llegar al último transformador de frecuencia intermedia, llegamos al detector de audio. ¿Qué hace el detector de audio? Lo opuesto al modulador en el radio, en el transmisor. Entonces, el transmisor es el que modula y el receptor demodula. Y era que hacía el modulador en el transmisor, juntaba la frecuencia portadora con la información. Juntaba esos dos y a la salida se tiene una onda modulada. Entonces juntó, repito, portadora más información. Entonces el demodulador hace lo opuesto, separa la portadora de la información. La información la deja pasar al amplificador de audio y la portadora, que es 455 kHz ahora, lo deriva a tierra. El bloque de FM que ya no les hice dibujar es prácticamente lo mismo. O sea, tiene un bloque más, podríamos decir, un control automático de fase que está controlando al oscilador local. El control automático de ganancia controla, dijimos, la etapa de frecuencia intermedia, y acá podríamos ver también que controla la ganancia del amplificador de RF. De la misma forma, como le estaba diciendo, normalmente no suelo pedir localizar ni el control automático de fase ni el control automático de ganancia. ¿Por qué no pido? Porque me limita, acuérdense, la evaluación, ¿verdad? El departamento técnico me limita entre 15 a 20 puntos, es más, 15 a 18 nomás lo podríamos decir. Entonces, tengo muchos otros componentes que me interesan que encuentren antes que el CAG y el CAF. Y fíjense, el mismo sistema es. O sea que tiene otra vez mezclador y oscilador local de vuelta. ¿Qué hace el mezclador y oscilador local? Cambia la portadora externa, que en este caso es de 88 a 108 MHz, a una portadora interna cuyo valor es de 10,7 MHz, y a esa nueva frecuencia es lo que le llamamos frecuencia interna. Es el mismísimo proceso. ¿Cuál es la frecuencia? El oscilador genera una frecuencia mayor a la recibida por antena. ¿Qué tal mayor? 10,7 MHz mayor que la de antena. Y el mezclador o mixer, ¿qué es lo que hace? Resta la frecuencia que genera el oscilador local menos la frecuencia que llegó por la antena. ¿Está? Esa diferencia siempre nos da un solo valor acá. Repito, la suma me sale siempre un valor distinto y la diferencia o resta me sale siempre 10,7. ¿Me entiende? Porque es como decirle a cualquier valor, sumarle 10,7, tanto. Bueno, ahora restarle 10,7. Te va a salir un solo valor porque le está sumando y restando lo mismo. Entonces, más o menos eso es lo que hicieron los nerds para cambiar de portadora interna. ¿Por qué cambiaron la portadora interna? Por dos cosas, ¿verdad? Bajar la frecuencia de la portadora es importante porque mientras más alta es la frecuencia portadora, es más posible de que haya algún ruido, alguna interferencia o algún mal funcionamiento en alguno de los componentes semiconductores, ¿verdad? No de los componentes pasivos. Los semiconductores son los que pueden variar sus parámetros técnicos con el cambio de frecuencia. A frecuencia alta se comporta de una manera,
frecuencias bajas se comporta de otra manera. Entonces, y eso en el datasheet, eso te dice, uno de sus datos del datasheet es justamente decirte en qué rango funciona mejor ese transistor que vos estás buscando su código. Te va a decir que es para aplicación general, por ejemplo, otro te puede decir audio frecuencia, otro te puede decir rango, radiofrecuencia, otro te dice ya bandas, te dice VHF, UHF, entonces te va diciendo quién está mejor preparado para eso, pero aún así los fabricantes de los receptores de radio hicieron, no, vamos a hacer que el bloque más delicado sea los 3 primeros bloques, que es lo que llamamos la etapa sintonizadora, que suele estar escrito en inglés como tuner, dijimos. Entonces, estos 3 bloques son los que sí están trabajando con frecuencias altas y son los componentes más delicados que cualquier otro componente de otra etapa del receptor. ¿Por qué? Porque están trabajando con alta frecuencia. A partir del mezclador ya baja y deja una sola frecuencia. Entonces, repito, ¿qué hace con todo esto? Baja a una sola portadora nomás a partir del mezclador. Eso lo hace más estable a todas las etapas que están ahí. Entonces, bajó la frecuencia portadora y dejó a un solo valor. Aquí tenemos ya el diagrama en bloques combinado, ¿verdad? Donde les hice dibujar algunos símbolos de referencia, ¿verdad? Cuyos símbolos no pudieron encontrar ustedes en la clase anterior y para ustedes era igual el símbolo acá del transformador de FI con estos símbolos, este símbolo. Repito que fue inadmisible y por eso cortamos nuestra clase, porque me decían que esto era igual a lo que teníamos acá en la etapa de frecuencia intermedia y es totalmente absurdo. Y que le dije, váyanse a un oftalmólogo, revisen su anteojo o háganse ver la vista, porque no puede ser que no encuentren estos 2 componentes que están acá, estas 2 simbologías que están solamente en la etapa de sintonía de AM. Entonces es porque están desatentos o porque no pueden ver, seguir lo que estamos haciendo, porque ya encontramos todos los otros componentes, ubicamos en el circuito de radio de AM, FM y faltaba un pedacito nomás a ver, y ahí en ese pedacito que nos faltaba estaban estos 2 componentes y no pudieron encontrar, entonces es una desatención. Acá vemos entonces que prácticamente son los mismos bloques como estábamos explicando, y acá tenemos un selector de banda que habíamos dicho, bueno, es el que elige el audio de donde voy a escuchar. También hicimos juntos, le dije, ¿cómo reconocemos eso de qué lado viene el audio? Y ya dijimos, ya bueno, acá estoy usando el detector de audio, tiene o un solo diodo después del último filtro de FI, o si no tiene un diodo ya directamente está dentro de un circuito integrado. Entonces era fácil partir de dónde. De otro símbolo de referencia, el potenciómetro. Normalmente de la parte de arriba, por mirar este ejemplo. ¿Por qué? Porque un extremo se va a tierra, el medio del potenciómetro donde está la flecha ya se va hacia la etapa de audio, específicamente al preamplificador, y en un extremo tiene que llegar el audio proveniente de AM o de FM. Entonces, repito, y como sabíamos y teníamos que mirar el diagrama, seguir un caminito hasta llegar o hasta 2 diodos o hasta un diodo, ¿verdad? Entonces, si llegábamos a 2 diodos, ese es el detector de audio de FM. Y si llegábamos a un diodo, ese es el detector de audio de AM. Esto también, si no son 2 diodos, está dentro de un circuito integrado. Acá, en este diagrama, ya agregué, en el diagrama anterior decía, creo que solo amplificador de audio, acá ya agregué preamplificador y amplificador final. ¿Está? Bien, este es el último diagrama que no recuerdo. ¿Me pueden decir si ya le pasé para dibujar esto?
para poder pasarles hoy después de nuestra clase. Este todavía no pasaste. Todavía no pasé, muy bien. Este no, bro. Ok, bien, este sería, vamos a decir, el diagrama en bloques que yo les voy a pedir como tema 1. ¿Entienden? Dibuja el diagrama en bloques, así va a ser el tema 1. Dibuja el diagrama en bloques de un receptor combinado estereofónico. Así va a ser el tema 1. Y va a ser este diagrama que está acá. Entonces ustedes tienen que ver cómo van a hacer para memorizar esto, alguna mnemotecnia, pero fíjense que prácticamente son duplicados toda esta primera parte, ¿verdad? Este acá, yo quité nomás el amplificador de RF porque AM casi no usa, pero sí les favorece para aprenderse, porque tiene que aprenderse de memoria. Pueden igual nomás dejar esto que está acá, así como si tiene el amplificador de RF. No sé si me explico. Para memorizar, por decir así, se aprendieron ustedes la ubicación de los 3 primeros bloques de FM. Si se aprenden esto, copian así mismo la parte de abajo y ya es también de AM. Está después de vuelta, dice FI de FM y después, y para AM también va a decir FI, o sea, un control C, un control B. Viene el detector de audio de FM y en AM y la misma cosa, viene el detector de audio de AM. Lo único que acá, vamos a decir, va a diferir un poco es el control automático de frecuencia. En FM esto nomás me interesa que esté bien, el CAG pueden dejar. En AM sí me interesa que CAG esté acá. Hoy vamos a explicar un poco lo del decodificador estéreo. Ya habíamos hablado de estereofonía, pero les voy a pasar igual y ustedes después vayan a ir haciéndome las preguntas que ustedes crean necesarias. Acá le puse con colores simplemente para identificar que al agregar este nuevo bloque que está acá en FM, que solo en FM hay estereofonía, en AM no hay estereofonía, ¿verdad? Entonces en FM sí tenemos un bloque que su función básica es procesar una señal que viene multiplexada, muchas señales, ¿verdad? Procesar esas señales y obtener en su salida 2 canales de audio, uno que le llamamos el canal L o izquierdo y el canal R derecho. O sea que es el único bloque que tiene una flecha que entra al bloque, ¿verdad? Es una señal multiplex la que entra acá. Y tiene 2 salidas, repito, es el único bloque, vamos a decir, que tiene una flecha de entrada y 2 de salida. Ok. Y acá ya vemos 2 caminos, pero que también se repite. ¿Qué es lo que acá podemos, para tratar de entender un poco? A partir de la salida L y R, todos los componentes que están después ya son exactamente iguales. Por ejemplo, el inicio de la etapa de audio dijimos, bueno, es un potenciómetro, tengo que buscar un símbolo de resistencia variable. Como acá ya es estereofónico, entonces sigue siendo una resistencia variable, sí, pero tiene que haber ya 2. Un potenciómetro para el canal izquierdo y otro potenciómetro para el canal derecho, ¿verdad? Entonces, allí ya seguimos el punto medio de la resistencia, va a un preamplificador de audio lado izquierdo y a un amplificador final lado derecho. Y por supuesto va también a un amplificador lado izquierdo. Fíjense que usa siempre las siglas del inglés, SP, speaker, de parlante, y L de left, right. Lo mismo ocurre con el canal derecho. Empieza con un potenciómetro, ¿verdad? Preamplificador de audio lado derecho, amplificador final lado derecho, parlante lado derecho. ¿Qué es lo que lo hace a este el último, vamos a decir, diagrama y el único que quiero que se aprendan? Es porque acá ya tiene, como le dije, todo. Tiene la parte de estereofonía y la entrada que le puse acá, auxiliar. O sea, toda esta parte le llamo auxiliar. ¿Por qué? Porque depende ya de la tecnología,
¿verdad? ¿Qué le agrega y qué le quita? Por eso puse acá tape o tape, ¿verdad? Dice CD, USB, ¿verdad? Acá inclusive puede entrar Bluetooth también, no hay ningún problema. Es simplemente un acceso extra de por dónde puede entrar audio, ¿verdad? Que como les dije, ustedes no son usuarios de radio, de nada de estos bloques. Ustedes son más bien usuarios de esta entrada auxiliar. O sea, del momento que ustedes usan USB o Bluetooth, están haciendo este camino más corto. ¿Por qué? Porque ya hay audio acá, no tiene portadora, ¿verdad? A excepción del Bluetooth, ¿verdad? El Bluetooth sí tiene una portadora para llegar otra vez hasta el receptor de Bluetooth. Pero cuando ingresa allí ya es audio. No hace falta pasar por etapas intermedias, detección de audio, porque ya hay audio acá. Viene en un formato distinto nomás, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo particular acá en esta partecita, ¿verdad? El lector, vamos a decir, dependiendo de qué es el audio, de dónde proviene, y tiene un preamplificador de audio auxiliar normalmente, además del pre que tiene en forma general, ¿verdad? Entonces, repito, lo que entran por, vamos a decir, un acceso o una entrada auxiliar, tiene normalmente un preamplificador de audio que de vuelta puede ser con transistor o integrado y puede ser totalmente distinto a este transistor y o circuito integrado que está acá en esta parte. Bien, de vuelta repasando. Los tres bloques que conforman la etapa de sintonía son amplificador de RF, mezclador y oscilador local, conjunto con la antena, que no es un bloque. Entonces, repito, el sintonizador o la etapa sintonizadora, entonces nos referimos a estos bloques más la antena. ¿Cómo encontramos estos tres bloques? Con la simbología que les pedí que dibujen, ¿verdad? Y esa simbología es lo que le va a llevar a encontrar al semiconductor que hace de mezclador, de oscilador local o de amplificador de RF. Fíjense, en todos ellos les puse transistor o circuito integrado, transistor o circuito integrado, transistor o circuito integrado. Ahora acá les tengo que decir de que si usa un circuito integrado, no va a usar tres circuitos integrados, ¿entienden? Acuérdense de que cuando decimos circuito integrado estamos diciendo que dentro de ese encapsulado, ese chip, estamos metiendo varios componentes. Si no metemos varios componentes allí, ¿verdad? O sea, es otra vez un componente como si fuese un transistor nomás. Entonces, cuando tenemos un circuito integrado, tiene muchas cosas y entre esas muchas cosas pues, son varios semiconductores de vuelta. De lo que normalmente puede hacerse con tres transistores acá, si en esta zona encontramos un circuito integrado, lo normal es que ese circuito integrado ya tenga internamente estos tres bloques. ¿Y cómo vamos a saber? Y de vuelta por la simbología que le estaba diciendo. Acá dibujé como bobina con núcleo de ferrita nada más, pero en realidad en el diagrama en bloques que le hice dibujar en esta parte, ¿verdad? En AM tenemos un transformador con núcleo de ferrita y encapsulado. Acá, que también les puse como una bobina con núcleo de ferrita, en realidad lo que le hice dibujar fue un transformador con núcleo de ferrita, pero sin encapsulado. Por eso es que le dibujé acá en dos partes, ¿verdad? En esto, ¿verdad? Pero este también tiene dos partes, repito. Este es un transformador con núcleo de ferrita encapsulado que les hice dibujar, y este que está acá forma parte de un transformador con núcleo de ferrita, pero sin encapsular. Entonces, busco yo condensadores variables que hay solo en la etapa de sintonía. Después veo con quién
qué semiconductor está conectado o a este condensador o a los dos, porque así como vemos acá, están siempre en paralelo. A veces nomás no vemos que están en paralelo, pero siempre están en paralelo formando lo que se llama un circuito resonante. Entonces sigo el caminito, ¿verdad? O hacia arriba o hacia abajo. Uno de los extremos normalmente va a tierra y el otro camino es lo que me va a llevar a un semiconductor, ¿verdad? Si sigo, por decir así, este camino y me llega a un circuito integrado, como le dije, ya por lógica, ya el otro me tiene que hacer, tengo que llegar de vuelta a ese circuito integrado porque, repito, porque ese encapsulado ya incorpora varios semiconductores y no le conviene al que fabrica esto hacer un circuito integrado cuya función solamente sea el oscilador local, ¿verdad? ¿Por qué no le conviene? Porque un transistor ya puede hacer ese papel. ¿Para qué? Si puede hacer un transistor, yo voy a reemplazar un transistor por un circuito integrado para que haga ese papel nomás. No, si tengo circuito integrado, debo incorporar dentro de ese integrado, repito, todo lo que esté cerca. Y en este caso incluye, ¿qué es lo cerca? Toda la etapa de sintonía. Normalmente tiene que ser un integrado bastante complejo para que incorpore la etapa de FI, que también vamos a ver hoy mismo también eso. El FM, fíjense, cambié de diapositiva, pero prácticamente usé lo mismo, ¿verdad? ¿Cuál es el único cambio? Antena externa acá, ¿verdad? La banda de frecuencia, los tres bloques exactamente igual, los condensadores de variables igual, y el otro cambio es que ya utilicé bobinas con núcleo de aire. Bobinas con núcleo de aire. De vuelta, esos están en paralelo. Debo ver a qué componente se va esto, a qué componente semiconductor, ¿verdad? Y me tiene que llevar, repito, o a un transistor o a un circuito integrado. La misma observación, si me lleva fácilmente a un circuito integrado esto, lo lógico es que esto también esté dentro del integrado y el mezclador también. Repito, eso es lo mínimo que puede incluir un transistor, un integrado en esta etapa, lo mínimo. ¿Y qué es lo que es lo máximo? Y lo máximo ya puede ser meter la tapa de FI, ¿qué más? Dentro de eso también puede meter la tapa detectora, sí, se puede meter también la tapa detectora ahí. O sea que va a depender de, podríamos, por decir así, depende de la cantidad de patitas, ¿verdad? Si tiene muchísimas patitas, tiene muchas funciones, muchas entradas y salidas, entonces eso es lo que tenemos que ir deduciendo. Aquí ya vamos mezclando todo, ¿verdad? Le fui agregando ahora la etapa de frecuencia intermedia, ¿verdad? Pero siempre todavía etapa de sintonía para ver que se duplica nomás, ¿verdad? Y conceptos básicos. Transformador con núcleo de ferrita, solo AM. Bobinas con núcleo de aire, solo FM. Después ya se va a la etapa de FI, ¿verdad? Por el proceso que les comenté. La FI tiene frecuencias intermedias de diferentes valores que si me acuerdo de estos valores me puede ayudar a localizar justamente un filtro de FI, que es un filtro de FI, el nuevo, el filtro cerámico. Muy bien, ahora nos vamos a la etapa de FI. La etapa de FI también les dicté, y si no les dicté me dicen nomás, profesor, no anotamos eso, no dictamos, le tuvo que haber dictado en recuerda. Entonces revisen ahí si es que le dicté y tienen ahí, porque ya de repente me ponen duda por las preguntas que me hacen si les dicté o no les dicté. Eso de los 9 puntos. La etapa de FI, revisame, Agustín, si es que les dicté en recuerda. La etapa de FI comienza, La etapa de FI inicia con un transformador FI y finaliza con un transformador de FI. de FI. Correcto. Como la mínima hay 2 transformadores de FI, máximo 3 transformadores de FI. Correcto. Y entre esos filtros se encuentran los amplificadores de FI. O circuito integrado. Correcto. Perfecto. Muy bien. Eso es lo que estamos viendo entonces ahora.
Acá de abajo vemos filtros de DFI, les marqué acá dos, no está encapsulado, yo nomás les puse esta línea discontinua ahí en color rojo, pero igual la simbología es lo que ustedes tienen que manejar. El transformador acá se ve como línea llena, este no, este tiene que ser línea discontinua, ¿tá? Este que está acá es como hierro. Ok, empieza y termina, dice la etapa de FI con filtros. Estos filtros, ahora quiero que revisen otra. ¿Dibujaron el filtro nuevo que les dije acá, filtro cerámico? Esto que está acá arriba. No, profesor. Dibujen entonces en su Ese. diagrama en bloque este nuevo filtro. Este que está acá, que parece un cristal, les había dicho. Y si no, les digo. Tiene 3 patitas. Parece un condensador, pero no es un condensador. Ese es el componente que les resulta más fácil hacer una máquina que fabrique ese componente. ¿En qué parte se usaba? Y es en el mismo lugar donde está el transformador de FI, Agustín, en la tapa de FI. Este es el filtro. Solo que es un diferente, nomás dice filtro cerámico, pero dice de FI de vuelta. Entonces ya tienen ustedes dos componentes de referencia para encontrar la etapa de FI. Una es el transformador de FI que ya dibujaron y ahora están dibujando el nuevo símbolo, que también al encontrar este símbolo ustedes ya pueden decir ese es de la etapa de FI, sin ninguna duda. No hay en otro lugar, en otra etapa que no sea FI. Este símbolo, por las dudas, la entrada del filtro sería esta patita de la izquierda y la salida sería la patita de la derecha. El del medio acá abajo normalmente está conectado a tierra, ¿verdad? Para saber nomás a dónde nos vamos a ir, porque el transformador, pues, tenemos un primario y un secundario. Ya sabemos eso de que entra en el primario, vamos a decir, hay resonancia, hay inducción y pasa en el secundario. Sabemos acá, por decir así, dónde es la entrada y dónde es la salida. Pero este como tiene 3 patitas, entonces por eso les digo para que ustedes cuando encuentren qué es lo que qué patitas tienen que seguir, este es el de la izquierda porque allí hay entrada y el de la derecha porque allí es salida. Esta patita de acá abajo no sigan porque esto no le va a llevar a ningún lado. ¿Está? Esto que está acá representa el triángulo para cualquier amplificador. Cualquiera. Un triángulo representa cualquier amplificador. Se parece al operacional, pero para que sea operacional tiene que estar indicado el más y el menos acá en el costado izquierdo, que es la entrada. Si no tiene más y menos, no es amplificador operacional. Es un amplificador. Y ese amplificador puede ser transistorizado o integrado, como acaba de leer Agustín. Bien, acá al lado derecho justamente estamos viendo eso. En el lugar de este triángulo a la derecha tenemos un transistor. Entonces ese es el amplificador. Este triángulo representa en este momento un transistor, pero puede ser un circuito integrado que también les voy a mostrar porque estamos repasando. Acá sí los transformadores de frecuencia intermedia, inicio y final. Fíjense cómo yo sé que es inicio y final, porque ya me dice luego acá el copiatín. Acá me viene, dice del mezclador, me dice que está acá. O sea que si ustedes miran el diagrama en bloques, ¿verdad? Antes de la etapa de FI está el mezclador. Por eso me dice acá este conector que viene del mezclador, no es que se va. Está mal nomás por decir así, esta flechita. Y este filtro acá, ¿cómo sé que es el último? Porque acá me dice al detector. Repito, porque le dije que puede tener 2 transformadores de FI o 3 transformadores de FI. Mínimo les puse, no es obligatorio tampoco, pero yo le puse mínimo 2 y máximo 3. Este es otro que puse acá, FI de FM, la misma cosa, ¿ven? Este mismo bloque que está acá. Filtro de FI acá, filtro de FI acá, que hay en el medio amplificador.
Y acá a la derecha, ¿verdad? Pongo el símbolo. Acá ya están dos amplificadores, pero acá quiero resaltar el filtro. Y la codificación del filtro, en español es filtro cerámico, ¿verdad? Como puse acá. Pero el código siempre está en el inglés, o sea que dice CF de Ceramic Filter, ¿está? Filtro cerámico nomás. En un diagrama de radio ya, como esto se usa tanto para AM como FM, este símbolo, ¿cómo yo voy a saber? O sea, al mirar esto yo ya voy a decir, ah, esa es etapa de FI. Ahora tengo que saber decir, ah, ese, pero ¿es de AM o de FM? ¿Y cómo yo voy a saber eso? Porque normalmente cuando usa este símbolo, aparece ahí abajo o al lado del código la FI de AM o de FM sin la unidad de medida. Por ejemplo, va a decir CF 455, así, ¿verdad? Entonces, ese 455 es la FI de AM, 455 kilohercios. O va a decir CF 10.7, así nomás. Entonces, usted ya tiene que saber que es de 10,7, por eso le estaba diciendo. Yo en el examen no es que les voy a decir explicarme algo o excitar los números o la banda de AM, no, eso es contenido de analógica. Pero les digo nomás, si ustedes se acuerdan de esos números, ¿les ayuda en un diagrama? Sí, les ayuda también porque está ahí en el diagrama. Bien, esa es una primera parte. Ahora vamos a ver la segunda parte. Bien, en la primera reunión nosotros habíamos tenido esta diapositiva que está ahí con el signo de interrogación, ¿verdad? Porque es nuevo, ¿verdad? Pero en ese momento, obviamente, la mayoría, lo máximo que encontró fue el parlante, creo, ¿verdad? Si no estoy tan acordado. Pero de ese primer día hasta hoy ya hemos avanzado y hemos explicado más, pero hay algunos que están todavía con este signo de interrogación en su cabeza, ¿verdad? Entonces, ¿y por qué? ¿Y por qué no están siguiendo, no están anotando nada? Ustedes, repito, atención, agreguen más cosas de lo que yo le dicto, si eso les va a ayudar a su forma de aprender. Coloren, marquen, flecha, asterisco, llave, todo lo que sea necesario para que les llame la atención a ustedes. Entonces, no sé si ven nítido esto para que busquemos los componentes que estuvimos viendo hace un rato. Más o menos, se ve un poco en mala calidad. Al menos De mala calidad, ¿eh? un poco. A ver. ¿Qué tal esto? ¿Sigue siendo de muy mala? A ver. Eso se ve mejor. No. ¿Se ve mejor? Mejor que el anterior, sí. Bueno, vamos a buscar un poco ahora los componentes que estábamos viendo para encontrar los bloques. No se me dispersen, solo lo que estábamos viendo hace un rato. Estábamos viendo la etapa de sintonía y la etapa de FI. Eso vamos a concentrarnos ahora, ¿sí? La etapa de FI creo que se encuentra en el bloque morado. Que se Desastroso. ve. Desastroso. En el bloque morado, ¿qué hay en la simbología que estuvimos diciendo recién, Agustín? ¿Qué tengo que buscar para la etapa de sintonía que está en ese bloque morado? Si encontrar algo de El lo que filtro yo estaba cerámico. mostrando, ya pasaste conmigo. Pero como no le acertaste ni uno ahí en el bloque morado, no hay nada de lo que acabo de explicar yo. Entonces es nada que ver lo que es tu bloque morado.
Profesor, Sí. en este caso el amplificador sería un circuito integrado. Estoy en la sección de tuner del celeste mirando. Ya te dije y ya les dije, yo no tengo que buscar un semiconductor. ¿Qué es lo que tengo que buscar? Les dije 1000 veces. En ningún caso yo le dije, vamos a buscar un semiconductor. ¿Qué es lo que tenemos que buscar para la etapa de sintonía y la etapa de FI? Los componentes que mencionaron. Decime qué componente, porque vos me hablás de circuito integrado, Agustín me habló del bloque morado y al final no, veo que no entienden absolutamente. Antena. Antena, ok, ¿dónde está la antena? Tenemos dos antenas, uno es antena AM, otro es antena FM. Ahí en el simbolito que es un triángulo invertido que dice ANT. Correcto, ese es el símbolo de antena, correcto, ya con copiatín, ¿verdad? Ese es el símbolo de una antena externa. Entonces, ¿quién usa antena externa sí o sí? FM. PM. Correcto. Entonces, podemos partir allí. Podemos partir allí. En su diagrama en bloques, sigo yo la antena, ¿qué bloque tengo que encontrar? Amplificador. Amplificador de RF. Amplificador de RF. Bueno, vamos a ver si puedo amplificar y nos quedamos con esa partecita de allí. Ahora vamos a ver solo esta parte donde está celeste. Está con copiatín también acá que dice tuner. Como le dije, no ven lo que le estoy diciendo, ¿verdad? Se van para cualquier otro lado. Muy bien, estamos en la antena, seguimos eso y ¿a dónde nos vamos? Debemos llegar, según el diagrama en bloque, debemos llegar a un semiconductor, que puede ser un transistor o un integrado. ¿A dónde me lleva? IC1. ¿A qué patita? IC1. ¿A qué patita? Uno. Al 1, correcto. Entonces, para llegar a la patita 1, fíjense, estoy pasando como si nada estos condensadores. ¿Por qué? Porque es alta frecuencia. El condensador cerámico es luego para alta frecuencia, ¿verdad? O poliéster, y es como un conductor. Entonces, sigo yo de esa antena y llego a la patita 1. Significa que acá adentro, en IC1, está el bloque. ¿Qué bloque? FI. Desastroso ya otra vez, Agustín. Mixer. Amplificador de RF. Amplificador de RF, correcto. ¿Qué más tengo? ¿Qué otro componente tengo que buscar para encontrar los otros bloques? Bobina. ¿Qué tipo? Bobina. Miren su diagrama en bloques. De ferrita. Símbolo. De ferrita. Si es de ferrita. Núcleo de si es ferrita. Núcleo de ferrita. ¿Dónde hay bobina con núcleo de ferrita? En la salida del 12 B1 que está encapsulado. Salida del 12. ¿Qué es lo que digo? Te decían